Base bíblica, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1. Dice la Biblia así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel, ¿cuántos ancianos? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Miremos para qué vinieron los ancianos, que se reunieron todos. Y le dijeron: he aquí, tú te has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Por favor, estén cómodos. El título que le he puesto a esta enseñanza, y bajo ese título quiero hablar esta mañana. Antes de decirle el título, le voy a decir que en la vida de este hombre llamado Samuel hubo unos personajes que fueron muy importantes para él. Todos aquí tenemos personas que son influyentes para nosotros y que son importantes para nosotros. ¿Cierto que sí? Tenemos interactuamos con mucha gente, pero seguro que hay personas que han influido en nuestra vida. Aquí este hombre llamado Samuel, un hombre llamado por Dios, en la vida de él hubo dos personas muy importantes. Uno fue Saúl. Y a ver qué dicen ustedes, ¿cuál fue el otro? ¿Quién? El otro fue David. Dos personas muy importantes en la vida de Saúl, en la vida de Samuel, perdón, Saúl y David. Cada uno hizo cosas que le trajeron a Samuel alegrías. Uno le trajo alegrías y el otro le trajo muchas tristezas. ¿A usted alguna persona que es importante en su vida lo ha llegado a decepcionar? Entonces nos vamos a entender esta mañana, porque le voy a hablar a gente que ha sufrido decepciones, a gente que ha esperado algo de alguien y no lo recibió. El tema en esta mañana es: no te quedes con tu Saúl, viene para ti un David. ¿Me lo repite? No te quedes con tu Saúl, viene para ti un David. Le dije que uno de estos personajes le trajo muchos problemas, muchos dolores, muchas lágrimas a Samuel, pero el otro le trajo alegrías. Todos aquí hemos tenido momentos de mucha tristeza y también momentos de mucha alegría. Creo que todos aquí hemos vivido muchas crisis en todo sentido,
Pero en esta mañana hay un llamado y una oportunidad para pasar de la crisis a la bendición. Y no porque Orlando Meneses se lo esté diciendo, simplemente podemos salir de la crisis y pasar a la bendición, porque aquí con nosotros está el Dios de la bendición. El Dios que bendice está con nosotros. Al nombre de Jesús la gloria. Entonces, sigamos entrando en la meditación del tema. ¿Alguien de pronto aquí ha llegado a pensar en algún momento que porque está en una crisis de la índole que sea, ha llegado a pensar que Dios lo ama menos? ¿Alguien aquí ha llegado a pensar que porque le falló a Dios en algo, Dios lo ama menos? Se equivocó. ¿Alguien ha llegado a pensar aquí que porque ya no tiene un ministerio tan próspero, porque ya no da los resultados que daba años atrás, por eso Dios lo ama menos? Si piensa que Dios lo ama menos, se equivocó. Alguien aquí de pronto que años atrás oraba mucho, pero ahora ora menos, ¿cree que Dios, porque usted ora menos, ha dejado de amarlo? Así piensan los hombres. Así piensa el que está al lado suyo. Así pienso yo. Pero Dios piensa diferente. Pero Dios actúa de manera diferente, porque Él decidió amarnos por encima de todo lo que hacemos y por encima de todo lo que somos. Él nos ama porque decidió amarnos. Y hemos aprendido a amarlo a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, si por las faltas que cometemos, si por los errores que cometemos, Dios dejara de amarnos, créame que a estas alturas Dios nos aborrecería por completo, porque son muchas las imperfecciones, son muchos los errores, son muchas las faltas que cometemos delante de Él, pero Él sigue siendo la fuente del amor y nos sigue amando. Al Señor sea la gloria. Hay muchas crisis. Le estaba diciendo ahora que hay personas que traen una situación crítica desde muchos años atrás. Es más, hoy hay gente adulta que traen una crisis interna de algo que vivieron cuando eran niños. El maltrato por parte de los padres, el abuso del que fueron víctimas cuando eran niños, la escasez, la estrechez económica, todo lo que les tocó sufrir cuando eran niños y hoy que son adultos, viven en una crisis interna que no la sabe la persona que está al lado suyo, solo lo sabe usted. Y hay crisis por problemas de familia. Hermano, los problemas de familia los conoce solo la familia. Hay crisis por problemas en el matrimonio. Usted ve la gente a veces que muy expresivos en público, pero usted no sabe qué viven en la casa. Hay problemas de matrimonio que hace que muchas personas entren en crisis. De pronto, una crisis en el matrimonio pudiera ser que la señora ya no ama al esposo. Y si tenérmelo que aguantar, quién sabe hasta cuándo, porque se acabó el amor. Pero no le puede decir a él, no le puede decir a nadie. O el esposo ya dejó de querer a la esposa
y no se lo puede decir a nadie. Y ahí viene con esa situación por un problema que se originó en su matrimonio. Hay crisis que se generan por problemas en la salud. Nosotros nos vemos aquí todos bien organizados, pero yo no sé qué problema de salud tenga usted. De pronto un problema bien incómodo, bien molesto, y eso le ha generado una crisis a usted interna y nadie sabe. Como el caso de Naamán, el general del ejército sirio. Era un general. Yo me imagino que él trataba de cubrirse muy bien con sus galas, con sus trajes. De pronto usaba los mejores ungüentos, los mejores perfumes. Y a la distancia lo podían ver como un hombre muy apuesto, muy elegante. Pero internamente estaba podrido por la lepra que había en su cuerpo. Y solo él y su familia seguramente lo sabían. Hay crisis por problemas económicos, donde hay estrechez económica y hay unos compromisos para cumplir, hay unas deudas que pagar, hay otras cosas para cancelar y de pronto la economía está muy azotada. Ahora, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, gente que se quedó sin sus negocios, que perdió sus propiedades, que están viviendo de pronto ya de la caridad de algunos. Hermano, cómo la vida nos cambia en un segundo. En un momento, después de tenerlo todo, podemos pasar a no tener nada. Y la crisis aquí emocional es que la gente cree que al perder la casa, que al perder el negocio, lo perdió todo. Pero el cristiano piensa diferente. Se perdió la casa, se perdió el negocio, se perdió alguna otra cosa, pero sabemos que tenemos la riqueza más grande, que es tener a Cristo con nosotros. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque Él provee para todas nuestras necesidades. Hay problemas, hay crisis espirituales. Cuando el creyente sabe lo que debe hacer, cuando el creyente sabe que estamos en un tiempo peligroso, que estamos viviendo los últimos tiempos, y que cómo debemos estar como cristianos en este tiempo, con la idea de prepararnos o de estar ya preparados. Estar preparados. Pero hay crisis espirituales porque el creyente sabe lo que va a venir. El creyente sabe que en cualquier momento Cristo viene y recoge la iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. Pero el creyente lucha contra algo porque no ha podido, no puede consagrarse. Hay ataduras en su vida. Esos deseos de practicar lo que va en contra de la palabra de Dios. Y el cristiano tiene esa lucha interna y vive la lucha que vivió el mismo apóstol Pablo. Él dice: yo encuentro algo en mi vida, que el bien que quiero hacer no lo hago. Quiero hacer el bien, pero resulto haciendo el mal por la ley del pecado que está en mi cuerpo. Y terminó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguien pudiera aquí también estar viviendo la misma situación, quiere agradar a Dios, pero hay algo que lo domina, el vicio lo domina, los hábitos lo dominan, y él puede decir: miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? Le tengo noticias: el Cristo maravilloso que ayudó a Pablo es el que ha prometido ayudarnos a usted y a mí también. Él nos puede ayudar y podemos ser victoriosos. Y hay gente que vive una crisis espiritual. ¿Me consagro o no me consagro? Y en el culto, cuando estamos en el templo, podemos ser los mejores cristianos, pero ya fuera del templo, ya en otro entorno, entonces cambiamos. Y somos cristianos, discúlpeme el término, camaleónicos. Usted sabe que el camaleón cambia de color, ¿cierto?
de acuerdo al entorno que está, él cambia de color. Y así puede haber cristianos que cambian su actitud, su posición, de acuerdo al entorno que están. Pero la Biblia hace un llamado: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces hay crisis espirituales. También hay una crisis cuando se lucha entre dos pensamientos. Y en algún momento dado podemos llegar a una situación de esas, de luchar entre dos pensamientos. Hago esto, no lo hago. Voy o no voy, digo o no digo. Recuerdo ahora que en alguna congregación donde fuimos pastores, una diaconisa me decía: pastor, una diaconisa muy consagrada, muy piadosa, me decía: pastor, yo encuentro a mi esposo muchas veces llorando en la habitación. Y yo le pregunto: mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Tiene problemas? ¿Qué le sucede? Dijo: no, y él me mira y se ponía a llorar más, pero no me dice qué le pasa. Me dijo ella: pastor, yo creo que es que mi esposo está luchando entre dos pensamientos. Le dije: ¿y cuáles podrían ser esos dos pensamientos? Dijo: hermano, está luchando entre mí y otra mujer. Para mí mi esposo está luchando es por eso, porque tal vez ha pensado en estar con otra mujer o irse, pero le da pesar de dejarme a mí y a los muchachos. Pues resulta que la hermana no adivinó. Dios le puso el sentir que era eso, y la verdad, eso fue. El señor trabajaba, era militar, y la esposa era mayor que él, y a la escuela de los carabineros llegó una mujer que le llamó mucho la atención a él, y él estaba librando esa lucha: ¿con esta o con esta que es mi esposa? ¿Y qué creen ustedes? ¿Con quién se quedó? Con la otra. Se quedó con la otra. Se fue con la otra. Y esa era la lucha que él tenía. Estaba luchando entre dos pensamientos y él entró en crisis. Lloraba mucho porque él debía estar, era en su hogar, y es más, él era conocedor de las cosas de Dios porque él era bautizado en la iglesia, sino que se había apartado del Señor. ¿Cuántas crisis se pueden estar viviendo de diferentes índoles? Pero le quiero decir que Dios nos trajo esta mañana para bendecirnos. Se lo repito, Dios nos trajo esta mañana para bendecirnos. Y de cualquier crisis en las que cualquiera esté metido aquí, puede salir esta mañana. Porque si no se sale de esas crisis se convierten en una tumba. Esas crisis se convierten en una cárcel. Esas crisis se convierten como en un pozo que te ahoga. Y vuelvo a repetirle: ¿cuántas personas habrá aquí que vienen con una situación de esas desde la niñez, desde la infancia, y hoy ya tienen muchos años, pero todavía viven como en ese pozo, como en esa cárcel? Pues Cristo en esta mañana está dispuesto a bajar a ese pozo, a ir a esa cárcel y sacarte de ahí en victoria. Yo no sé si alguien lo cree esta mañana. Que has vivido situaciones muy difíciles en el matrimonio, que el matrimonio se acabó, que el matrimonio fracasó y entraste en una crisis. De ahí el Señor te quiere sacar esta mañana, porque Él nos tiene es para que seamos bendecidos por Él. Estaba mirando aquí en el pasaje leído a un hombre de Dios como Samuel, un hombre que fue llamado por Dios, porque Samuel vino y llegó a este mundo en el propósito de Dios. Ya les he predicado que Ana,
la que llegó a ser la madre de Samuel, Ana, era estéril, no podía tener hijos. Pero ella una vez vio una gran necesidad que había en el pueblo de Israel. Escaseaba la palabra, dice la Biblia. La palabra de Dios escaseaba. Y ella va al templo y hace un negocio con Dios. Oh Jehová, a mí me falta un hijo y a ti te falta un profeta. Así que si tú me das un hijo, yo te devuelvo un profeta. Porque tú me das ese hijo y yo no me voy a quedar con el niño en la casa. Yo lo voy a tener y cuando ya esté en tiempo de que ya lo puedo destetar, ya le voy a quitar el proceso, el periodo de la lactancia, entonces lo voy a llevar al templo y lo voy a dedicar completamente a ti. Dame un hijo y yo te doy un profeta. Y Dios lo hizo así. Llegó el sacerdote Elí, vio que Ana estaba orando en el altar. Y aunque al principio la criticó, la censuró, porque en ese tiempo faltaba tanto la palabra que no había discernimiento. Y Elí la tuvo por borracha, la tuvo por ebria y le dijo: Ana, ¿hasta cuándo estarás borracha? Ya digiere tu vino. Y ella dijo: no, Señor mío, tu sierva no está borracha, tu sierva está derramando su alma en la presencia de Dios. Y le dijo el profeta Elí: vete y que te sea hecho así como quieres. Y se cumplió la promesa. Ana quedó embarazada, tuvo su bebé, lo destetó y lo llevó al templo. Y estando el niño en el templo, oyó que lo llamaban: Samuel, Samuel. Él pensó que era el sacerdote Elí, corrió donde él. Por 3 ocasiones lo llamó y usted sabe quién era el que estaba llamando a Samuel, ¿cierto? ¿Quién llamaba a Samuel? Lo llamaba Dios. Hermano, qué bendición uno oír que directamente Dios le está hablando a uno. A veces decimos: Dios me habló en la predicación, Dios me habló a través de fulano o fulana. Pero hermano, escuchar directamente la voz de Dios, eso tiene que ser algo extraordinario, debe ser algo maravilloso, debe ser algo glorioso. Escuchar directamente la boca de Dios llamándonos. Y finalmente Samuel le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Había una misión para Samuel. La misión de Samuel era mantener la lámpara ardiendo, mantener la lámpara encendida, que no se pudiera apagar. ¿Qué es tener la lámpara encendida? Es estar siempre a la expectativa, es estar siempre activos, es estar siempre en la voluntad y en el propósito de Dios. Es no estar desentendidos, no estar por allá aislados, no estar por allá descarriados, no estar por allá alejados. Tener la lámpara encendida es estar muy pendiente del propósito de Dios. Y esa era la misión de Samuel. Y Samuel crece y ocupó 3 oficios. Fue sacerdote, fue juez y fue profeta. Todos estos oficios los tuvo Samuel. Y veían la gracia y la gloria de Dios en él, y el pueblo lo aplaudía. Y el pueblo lo aprobaba. Pero como todo es pasajero y aquí todo se acaba en un momento dado, los jovencitos que hoy brincan, que hoy juegan fútbol, que hoy salen en bicicleta, en moto y hacen piques y todo eso, no siempre se van a quedar así. Va a llegar un tiempo en el que ya van a necesitar un bastón.
para poder caminar. Otros necesitarán de unas muletas. Otros necesitarán silla de ruedas. Y en el peor de los casos, a algunos hasta les amputarán una pierna. Porque todo en la vida es pasajero. Hoy se brinca, hoy caminamos muy fácil, pero no sabemos mañana cómo se nos presente la vida. Esto le sucedió a Samuel, lo aplaudían, lo aprobaron, lo elogiaron. Pero llegó un momento en que se envejeció, y cuando se envejeció, empezó a sentir cosas y a ver cosas que lo metieron en una crisis emocional muy fuerte. ¿Y qué fue lo que vio? Lo leímos. Verso 1 del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Pero no dijeron, vamos a visitar a Samuel. Es que Samuel trabajó tanto aquí. Es que Samuel ha sido tan buen líder. Es que Samuel ha sido tan buen juez, tan buen profeta. Vamos a visitarlo, a darle un saludito, a acompañarlo. Vamos a llevarle un frisbee a Samuel. La visita de estos ancianos, que todos se juntaron, no era para saludar a Samuel. Y el verso 5 dice, le dijeron, he aquí que tú te has envejecido ya, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Alguien aquí ha sufrido alguna vez el duro efecto del rechazo? ¿Alguien aquí ha sido rechazado alguna vez en la vida? ¿Lo han rechazado? ¿Qué se siente? Después de haber servido tanto y de haber desgastado su vida a favor del pueblo, ahora llegan. Todos se han reunido para decirle, necesitamos que te quites. Necesitamos que te hagas a un lado, porque ya estás viejo. Te envejeciste, ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes la misma visión, ya no tienes el mismo dinamismo. Necesitamos que te hagas a un lado porque te has envejecido y que nos pongas a otro aquí. Queremos ser como las demás naciones tienen rey, nosotros queremos también un rey. En otras palabras, estaban rechazando el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, para tener el gobierno del hombre. Aunque no se lo dijeron de esa manera, no se lo dijeron con palabras, pero hermano, a veces hay actitudes que son más claras que las palabras. ¿Es así o no es así? Hay actitudes en las personas que así no digan las cosas con palabras, pero con hechos, con las actitudes, están mostrando rechazo, están diciendo quítate, están diciendo necesitamos que ya no estés, necesitamos a otro, como lo tienen las demás naciones. Y él que pensó, los que me aprobaron, hoy me están diciendo que me quite. Por eso le quiero decir a todos, no busquemos la aprobación de los hombres. No busque la aprobación de todos. Hermano, un pastor nunca tendrá la aprobación de todos en la congregación. Unos están contentos, otros están aburridos. Unos quieren que esté, otros quieren que se vaya. Uno no puede pretender la aprobación de todos.
Porque la aprobación del hombre es circunstancial, la aprobación del hombre es temporal, la aprobación del hombre es efímera. Aquí hay que buscar es la aprobación de Dios, porque si Dios nos aprueba, entonces Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Por ahí Pablo le sugiere a Timoteo, le dice: procura presentarte delante de Dios aprobado, pero no aprobado por los hombres, porque siempre habrá gente que nos aprueba y habrá gente que no nos aprueba. Aquí hay que buscar es la aprobación de Dios. Si yo tengo la aprobación de Dios, entonces Él me va a respaldar, me va a guardar, me va a usar, me va a bendecir, y va a hacer conmigo a través mío lo que Él quiera. Pero si yo busco solamente la aprobación del hombre y no la de Dios, voy a cometer muchos errores, voy a cometer muchas situaciones adversas. Vemos entonces aquí que cuando los ancianos llegan a decirle a Samuel que se quite, que se haga a un lado, él entró en una crisis muy profunda. ¿Y qué hizo? Oró a Dios y le contó a Dios: mira, Señor, están pidiendo rey, te están rechazando a ti como el gobierno para esta nación y están pidiendo rey. Y Dios le dijo: escúchalos y haz lo que te están pidiendo. Están pidiendo rey, pues vamos a concederle rey, a ver cómo les va con el rey. Hermano, salirnos del propósito y de la voluntad de Dios es terrible. Salirse del propósito de Dios es terrible. Hacer lo que nosotros queremos sin contar con Dios, podemos cometer muchas equivocaciones y nos puede ir muy mal. Por eso, para todo, nuestros planes deben ser conocidos por Dios y estar en la presencia de Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Al Señor sea la gloria. Así que entonces Samuel entra en una crisis bien fuerte. Y va y entonces toma la redoma y va y unge a un muchacho que era conocido de él. ¿Quieren rey? Bueno, vamos a nombrar a este muchacho. Era de buen parecer, era alto, era muy elegante. Y entonces tomó la redoma con aceite y fue y ungió a Saúl. Un paréntesis aquí para hablarle, recordarle, porque eso ya se lo he predicado, las dos maneras de ungir a una persona. En ese tiempo había dos maneras de ungir. Una manera era ungiendo con redoma. La redoma era un recipiente que lo hacía el hombre. Lo podía hacer de alabastro, lo podía hacer de barro, lo pudiera hacer de cualquier otro material, como una especie de frasco. Y ahí había aceite, se llamaba redoma. Pero había otro recipiente que era natural, no era hecho por el hombre, era hecho por Dios, y era el cuerno de los carneros. Eso era ungir con cuerno y ungir con redoma. Y cuando era de parte de Dios la unción, usaban el cuerno, porque el cuerno es algo que Dios mismo creó en el animal. Pero cuando la unción era de parte de hombre, se usaba la redoma. Y aquí yo noto ese detalle, que cuando Samuel va a ungir a Saúl, tomó la redoma para ungirlo, como diciendo: esta unción no es de parte de Dios, esta unción es de parte del hombre. Nosotros debemos procurar siempre es la unción de Dios y no la unción del hombre, porque con la unción del hombre hacemos unas cositas, pero con la unción de Dios podemos hacer milagros. Sea el nombre de Jesús glorificado. Y quedó Saúl ungido. Y ahora entonces las palabras que le decían antes a Samuel: usted tan especial,
tan buen líder. Y todas las palabras bonitas que se las decían a Samuel, ahora se las están diciendo a Saúl. Créame, hermano, que las palabras bonitas que se las dicen hoy a usted, mañana se las dirán a otro. Ese es el hombre. Así es el hombre. Y todo esto le va trayendo ese dolor, esa decepción a Samuel. Y él está viviendo con eso sin contárselo a nadie. Más adelante, por allá en los capítulos 15, capítulo 15, este hombre que fue ungido con redoma llamado Saúl, la embarró con Dios, desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. Dios lo desechó. Y entonces a Samuel se le incrementa la angustia, la crisis. La Biblia dice por ahí en uno de los apartes que en el verso 10 del capítulo 15, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y sigue diciendo el texto: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. ¿Cuánto tiempo? ¿No lo están proyectando? Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 11. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El término apesadumbrar para nosotros es como que entró en angustia, como que se llenó de tristeza. Pero en el original el término apesadumbrar es que se llenó de dolor y se llenó de ira. Mire, Samuel ha ido a ungir a Saúl y ahora Saúl es desechado. Es como si Samuel se hubiera equivocado. Como cuando el pastor nombra a un líder en la iglesia y ese líder no responde y ese líder no llenó las expectativas, entonces el pastor se siente frustrado con esa persona que nombró. Así Samuel se siente muy airado por lo que ha hecho Saúl, y toda la noche la pasó en oración, en la presencia de Dios. Hermano, una de las cosas, como de las paradojas que hay en la vida, es que usted, estando bien triste en algún momento, tenga que consolar a otro triste. ¿Le ha tocado vivirlo? Que usted con una necesidad bien grande y tener que ayudarle a suplir la misma necesidad a otro. Que de pronto usted, estando desanimado, desalentado en la vida espiritual, y otro le dice: no, yo no sé si volver a la iglesia, es que vi tantas cosas allá, no sé, estoy desanimado de volver a la iglesia. ¿Usted qué le dice? Pues ¿sabe qué? No volvamos. O usted le dice: no, hermano, no nos podemos alejar del Señor. No podemos cambiar al Señor por nada. Usted le está dando esa palabra a esa persona y al mismo tiempo Dios lo está fortaleciendo a usted. Esto es como una paradoja, pero así es Dios, que estando nosotros en la misma necesidad, tenemos que ayudar a otro a que supla esa necesidad. Me viene al pensamiento que cuando mi esposa estaba atravesando ese momento del cáncer tan fuerte, en una de las 3 ocasiones que me sentó y me dijo: venga, yo quiero que oremos porque yo me quiero morir ya. Yo no soporto esto. A la 4ª quimioterapia la llaman moridera, porque eso es lo que sienten los pacientes con cáncer que les están aplicando quimioterapia. Y ella me dijo: yo me quiero morir. Eso sí, cuídeme los muchachos, pero yo me quiero morir. Ore para que Dios me lleve y me lleve ya. Yo le dije: no, pues hemos orado para que el Señor nos ayude, sigamos orando para que Dios nos siga ayudando. Y de esas locuras que a veces hacemos los pastores, le dije: salgamos por ahí, demos una vuelta
y yo no sé cómo llegamos a casas donde había enfermos. Y ella bien enferma que quería morirse. Y le digo yo, oremos por estos enfermos. Y empezamos a orar por los enfermos. Y al ratico el deseo de ella de morirse se le quitó. Porque Dios la fortaleció. Al Señor sea la gloria. Por eso no se le haga extraño que usted, viviendo una necesidad, tenga que ayudarle a otro a suplir la misma necesidad. Es que Dios quiere hacer algo en esa persona que está necesitada y en usted que también tiene la misma necesidad. Dios es un Dios de propósitos. Dios nunca se equivoca con nada. Al nombre de Jesús sea la gloria. Deles alabanza al Señor Jesús. Y mire que, abreviando el tema, Samuel entra nuevamente en esa angustia, en esa crisis. Pero cuando ya se siente más viejo, cuando ya se siente más acorralado por lo que está viviendo internamente, hay un Dios que no se olvida de sus viejos. He dicho que hay un Dios que no se olvida de sus viejos. Dios no se olvida de sus hijos. Estén bebés, estén en el vientre de la madre, se estén gestando aún, o así ya tengan muchos años y ya la sociedad los vea como un mueble viejo, y así la misma familia los haga sentir como un mueble viejo que ya no sirve para nada. Hay un Dios que no se olvida de sus hijos, no se olvida de sus viejos. A mí me da mucha alegría poder predicar esto esta mañana. Porque la sociedad en la que vivimos nos hace creer que una persona de 40, 50 años ya no le dan trabajo en una empresa, porque ya no está en una edad productiva. Y hay esa discriminación, pero Dios no es así. Dios se acordó de su viejo profeta. Su viejo profeta que estaba en crisis, su viejo profeta que estaba angustiado porque muchos años atrás lo había rechazado el pueblo que lo aprobó ahora lo rechaza, el pueblo que lo aplaudió ahora le dice: ya estás viejo, quítate y hazte a un lado. Y el pueblo feliz porque tenían un rey, y el profeta está en angustia. Pero Dios no se olvidó de él y le dice: levántate, toma otra vez el cuerno. No le dijo la redoma, toma el cuerno y ve a Belén y ve a la casa de Isaí, porque ahí me vas a ungir al rey que yo quiero que esté sobre mi pueblo Israel. ¿No le parece eso maravilloso? De pronto el pueblo ya no esperaba nada del viejo. El pueblo dijo: pues si van a quitar a Saúl, pues que nos pongan a otro, así como Saúl. Pero no, Dios todavía tenía propósitos con su profeta viejo. Si el pueblo ya no lo aprobaba, el pueblo ya lo menospreciaba, para Dios era de alta estima. Así como usted, hermano, puede ser que a usted lo esté rechazando la familia, lo esté rechazando la empresa, lo esté rechazando algunos compañeros, o de pronto aquí en la misma congregación usted sienta que ha sido rechazado, pero hay un Dios que lo tiene en la mira, porque Él tiene propósitos todavía con usted. Si alguien lo cree, aplauda la presencia del Señor Jesús. Y cómo Dios sacó de la crisis a su viejo profeta. Dios lo llama a volver al propósito. El propósito con el cual nació Samuel era para que mantuviera la lámpara encendida. Y si ahora por Saúl la lámpara está en riesgo de apagarse, resulta que los planes de Dios no los puede frustrar nadie.
Si Orlando Meneses no quiere funcionar y hace las cosas a su manera y no al amaño y a la voluntad de Dios, Dios se levanta uno muchísimo mejor que Orlando Meneses. Si usted, hermano o hermana que está aquí, no quiere hacer las cosas en la voluntad de Dios, Dios se traerá otro de la cantina, del prostíbulo, de la alcantarilla, qué sé yo de dónde, lo traerá y lo pondrá aquí y hará cosas mejores que las que podemos hacer nosotros. Los propósitos de Dios no los daña nadie. Sea el nombre de Jesús glorificado. Dios llama entonces a Samuel a volver al propósito. Dios a usted lo trajo con un propósito. Esté joven, esté empezando la vida cristiana o tenga muchos años de vida cristiana y así se sienta usted con muchísimos años que ya le pesan sobre su cuerpo. Usted pregúntele a Dios: Señor, ¿qué propósito tienes todavía conmigo? De pronto no predicas, de pronto no eres de los líderes sobresalientes de aquí en Ippuk, el Japón, pero algo sí te puedo decir: Dios te tiene en su propósito y quiere hacer cosas a través de ti. Dios quiere hacer cosas contigo. Le estaba diciendo que el propósito de Samuel era mantener la lámpara encendida. El propósito suyo puede ser que está criando, está levantando un hijo, que usted lo está corrigiendo, usted le está enseñando, porque más adelante va a ser un siervo del Señor. Y el propósito suyo puede ser ese: estar levantando un hombre que le va a servir a Dios más tarde. El propósito suyo, sin darse cuenta, puede ser que Dios haya puesto algo en sus manos para que usted lo cultive, para que usted con eso bendiga la obra de Dios. Y de pronto usted no se ha dado cuenta, pero usted le puede decir al Señor: Señor, muéstrame cuál es el propósito, porque no estamos vivos por casualidad, no estamos vivos porque nos metimos debajo de una mesa ahora que tembló la tierra, no estamos vivos porque salimos corriendo, no estamos vivos porque somos de buenas, porque tenemos buena suerte. Estamos vivos es porque estamos en el propósito de Dios. Quiere hacer cosas a través de nosotros. Tú no eres un accidente. Tú no estás vivo ni viniste al mundo como un accidente. No eres un accidente. Eres producto de la voluntad y el propósito de Dios. Al nombre de Jesús la gloria. ¿Cómo sacó Dios a su profeta de la crisis en la que estaba? Lo conectó y lo aferró a la palabra de Dios. Salmo 119, 49 y 50. Vamos a mirar lo que dice el salmista ahí. Estar conectados con la palabra de Dios. Aquí podemos escuchar muchas voces. No, eso no es posible. Eso es imposible. ¿Qué va a pasar eso? Salmo 119, 49 y 50. Aquí las voces son contrarias. Eso no se puede. Eso no lo va a lograr. Usted no tiene con qué. Usted no tiene estudio, no tiene economía. Mire, su familia es tan pobre. Y esas voces a muchos les han impedido cumplir el propósito. Dice el verso 49: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El verso siguiente: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es verdad. Por eso, en cualquier situación que estemos, conectémonos con la palabra de Dios, que la palabra de Dios trae gozo, trae esperanza. La palabra de Dios nos levanta de cualquier situación. Así la gente más cercana le esté diciendo
palabras que en vez de alentarlo, lo desalientan, échele mano a la palabra de Dios. Así en la empresa le están diciendo cosas que usted no quiere escuchar. Le están diciendo esto se va a acabar, usted se va a quedar sin trabajo. Échele mano a la palabra de Dios. Conéctese con la palabra de Dios. Que esta palabra nos trae vida y renueva nuestra esperanza. Tercero, ¿cómo se sale de la crisis? Llenando nuevamente el cuerno de aceite. Eso es conectarse nuevamente con el ministerio. Cuando alguien está en una crisis, lo primero que piensa es: no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a los cultos, el pastor por aquí, el pastor por allí. Anoche nada menos una hermanita me decía, la saludé y me dijo: milagro que me saludó, si usted a mí no me saluda. Le dije que yo no la saludo. Dijo, sí, como enojada. Le dije, ay, hermanita, vea, no estamos en tiempo de vivir pegados de bobadas. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Estamos esperando es al Señor. No se ponga a mirar si la saludaron, si no lo saludaron, si le hablaron o no le hablaron. Estamos en tiempo de estar definidos. Es que nos vamos con el Señor Jesús. Hay que volvernos a conectar con el ministerio. Pero en las crisis lo primero que decimos es: hermano, yo voy a entregar ese cargo. Algunos se toman el trabajo de entregar el cargo. Otros no volvieron. Se fueron, dejaron todo tirado y no vuelven. Y se pregunta, pues, hermano, ¿qué pasó? No, yo no quise seguir sirviendo en eso. Hermano, el Señor nos saca de las crisis, pero hay que estar nuevamente activados en el servicio a Dios. Es como si Dios le está diciendo al profeta: estás viejo, pero yo te ungí. Cuando eras niño, te ungí para que unjas, y hasta que te mueras, tú vas a seguir siendo útil en mi viña. Vas a seguir siendo útil en mis manos. Si el pueblo te rechazó por viejo, yo todavía te sigo usando. Si el pueblo ya no te aprobó porque ya no tienes la misma lucidez que cuando eras joven, yo todavía cuento contigo. Hermano, y eso es lo que debe tener en cuenta usted. De pronto, si el pastor no lo ha tenido en cuenta, si las directivas no lo han tenido en cuenta, si la junta local no lo ha tenido en cuenta, hermano, no importa eso, no se pegue de eso. A usted lo tiene en cuenta el Dios de la gloria, y eso es lo que vale la pena en este tiempo y en todo momento. Al Señor sea la gloria. Llena tu cuerno de aceite. El aceite tiene relación con la unción del Espíritu Santo. Iglesia reunida esta mañana aquí, seguimos necesitando ser llenos con el Espíritu Santo. Todavía se necesita el Espíritu Santo. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos el Espíritu Santo. Así ya algunos pastores prediquen que el Espíritu Santo ya no es necesario, que el Espíritu Santo era para la iglesia primitiva, pero nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva. Y si la iglesia del principio necesitó el Espíritu Santo, cuanto más la iglesia de los últimos tiempos necesitamos llenura del Espíritu Santo. Predicadores llenos del Espíritu Santo, músicos llenos del Espíritu Santo, evangelistas llenos del Espíritu Santo, maestros de escuela dominical llenos del Espíritu Santo, junta local llena del Espíritu Santo, líderes de Dorcas, jóvenes y de cualquier comité llenos del Espíritu Santo. Todos necesitamos llenura del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos inspirar a otros y podemos ungir a otros. Qué bueno seguir haciendo programas, aunque el Espíritu Santo no necesita programas, pero usted y yo sí. Usted y yo sí necesitamos programas.
unos programas exclusivos para la llenura con el Espíritu Santo. Porque si usted desde su casa viene con esa sed, con ese deseo, con esa inquietud de ser lleno con el Espíritu Santo, le aseguro que aquí se va a llenar del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan esos momentos de gloria cuando fueron llenos con el Espíritu Santo? ¿Y cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Oiga, pareciera que la gran mayoría no. Pues yo le pregunto, o yo le digo esta mañana, inquiétese por estar lleno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista con cualquier cosa. El Espíritu Santo se apaga con cualquier cosa. Pero necesitamos tener esa lámpara encendida. Y necesitamos, además de tener la lámpara encendida, tener aceite de repuesto. Porque si no tenemos aceite de repuesto, nos pasa lo de las vírgenes imprudentes. Las lámparas eran intermitentes, se apagaban cada rato porque no tenían aceite de repuesto. Y estamos en el tiempo en que ya por poquito, dentro de poquito escuchamos la voz del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ya casi salimos a recibir a nuestro amado. Pero para eso se necesita, antes que se llene de otras cosas, anhelemos la llenura con el Espíritu Santo. Sea el nombre de Jesús glorificado. Alabe el nombre de Jesús. Así que en esta mañana usted puede superar esa crisis que lo ha traído sumido desde la niñez. Crisis de familia, crisis de matrimonio, crisis económica, crisis espiritual, crisis emocional, crisis de cualquier índole. En esta mañana eso puede ser superado en el nombre de Jesús. No sé si hay alguien que crea esta mañana que toda crisis puede ser superada en el nombre de Jesús. Y ya le cuento que Samuel, cuando es viejo, Dios le dice: ve a la casa de Isaí y me vas a ungir a un hijo de Isaí como rey de Israel. Y fue y llegó al campo. Samuel llegó, hizo llamar del campo a David. David estaba solo, era un muchacho, estaba solo en el campo, pero no estaba haciendo lo malo. En su mano tenía un arpa y en esa arpa ejecutaba canciones y alababa a Dios. Estaba solo, pero no estaba haciendo cosas malas. Sabía manejar bien la soledad. Estaba adorando a Dios y estaba cuidando las ovejas de su padre. Y viene David y es ungido por rey. Y David le ocasionó muchos momentos de alegrías a Samuel. En cambio, Saúl lo hizo llorar muchas veces. Por eso le dije ahora: no te quedes con tu Saúl, porque ya viene tu David. Está listo tu David. No te quedes con tu crisis. No te quedes con ese momento de angustia. No te quedes en el pozo, en la cárcel. No te quedes en la cisterna. Que Cristo desciende allá para sacarte en victoria en esta mañana. ¿Usted cree lo que le he predicado? Esté de pie, por favor. Si usted cree lo que le he predicado, en algún momento que usted esté en crisis, si no está en crisis en este momento, en cualquier momento llegará a estar en una situación así. Entonces usted va a superar muy rápido eso, porque le estamos diciendo cómo podemos pasar de la crisis a la bendición. Y a todos nos toca vivir esos momentos, a todos. Pero hoy tenemos la ayuda del Señor. ¿Alguien aquí necesita ayuda? ¿Alguien necesita la ayuda del Señor? ¿Por qué no viene aquí? Hay un suficiente espacio. Venga acá el que necesita la ayuda del Señor. Quiere superar cosas. Sálgase de esa silla. Que entre todos vamos a orar. Y mire la paradoja, alguien puede estar en una crisis bien tremenda, pero lo invito, usted está en crisis, venga, ore por los que están también en crisis.
Usted está atravesando situaciones difíciles, pero venga, ore por los que están aquí atravesando estas situaciones terribles, que Dios nos va a ayudar a todos. Le creemos a Dios. Usted es un instrumento al que Dios lo va a usar de una manera poderosa. Dios lo va a usar grandemente. Usted no se va a quedar tirado en el piso, porque si usted se queda en el piso acariciando su crisis, entonces ¿quién va a ungir a David? Hay un David que está esperando que usted lo unja. Hay un David que está esperando por usted. Pero si usted se queda acariciando su crisis, hundido en su cárcel, ¿quién va a ungir a ese David que lo está esperando a usted? Pero si usted se atreve esta mañana a confesar y a declarar: salgo de esta situación en el nombre de Jesús, así como salió Samuel, usted va a ser bendición para muchas otras personas. Vamos a orar esta mañana. Dios conoce lo que hay en cada vida, lo que hay en cada persona. Señor, Padre nuestro, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pariente. Y tú sabes la situación que cada hermano, que cada persona está viviendo. Y así como tú sacaste a Samuel, tú le diste otra oportunidad, y aunque estaba viejo, le volviste a usar, porque ese era tu propósito con él. Yo sé que con cada uno de los que estamos aquí tú tienes grandes propósitos. Y yo te ruego en esta mañana que tú cumplas tu propósito en cada uno, Señor. No importa si el hermano está anciano, si el hermano está enfermo, si el hermano está en dificultades grandes, tú te vas a glorificar, Señor, y nos vas a sacar de estas situaciones en las que cada uno pudiera estar. Tal vez situaciones que se traen desde la infancia, situaciones que se traen desde la niñez, pero todo eso se puede superar. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, pasamos de la crisis a la bendición. Te lo declaro en el nombre de Jesucristo. Tú vas a pasar de la crisis a la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga. Salude al amigo que esté por ahí al lado suyo.